¿Cómo están, señores? ¿Qué decirles de Diego Bernal que ustedes ya no sepan? Que es un periodista de los nuestros, de los de más de lujo que tenemos, que domina todos los medios, el de prensa escrita, radio, televisión, que entre muchos de sus galardones figura el Premio Nacional de Periodismo Julio Camba, y hoy vamos a tener la ocasión de conocerle un poquito más profundamente y gozar de otro arte que también domina mucho, que es el de la conversación. ¿Cómo está, Diego? Hola, ¿qué hay? Gracias por acompañarnos. Encantado, siempre es un placer venir, sobre todo a este lugar tan compostelano, ¿no? Frente a la iglesia de Santa María Salomé, que además es una de las iglesias poco conocida en la Gran Compostela, quizá por sus dimensiones así de humildad. Es una iglesia un poco... hablo también de esa iglesia porque me bauticé, que es el único acto de cristianismo que tengo en mi vida. Después ya dimití y ya me dediqué a cosas profanas. ¿Incluso la primera comunión no llegó a hacerla? La primera comunión la hice, sí, la hice en compañía de mi hermano José Luis, vestidos de marineritos. ¡Ay, qué monos! Y además tuvimos un disgusto familiar porque nos olvidamos de que teníamos que guardar la compostura familiar ese día y nos fuimos a jugar un partido de fútbol. Y claro, la cruz, el libro y todo eso se derramó en el campo y entonces pues fue una primera comunión accidentada. Pero eso lo harían después de la ceremonia. Sí, sí, después de la ceremonia estarían pulcros sí. como correspondía, Sí, imagino. como allí, como angelitos, como auténticos angelitos. Sí. Además, esto quedaba muy cerquita de su casa. Ustedes nacieron en la Rueda del Villar, ¿no? Sí, nací en la Rueda del Villar, en el número 70. No podía ser de otra manera, porque en el bajo de la casa donde nací había una armería. Entonces, claro, era ya muy explosiva aquella forma de nacer. Era una Compostela, además, que yo siempre describo en blanco y negro, la Compostela en sepia, esa Compostela maravillosa de los años de la posguerra ya muy avanzados, pero que se mantenía aún ese espíritu santiagués que empezaba las mañanas con el rezo del Rosario de la Aurora, y que luego todo se hacía en torno a la campana. La campana en Santiago lo mide todo, lo dice Gonzalo Torrente Ballester con mucha razón, que aquí todo se mide por el sonido de la campana. Y dice Álvaro Cunqueiro, con mucha razón y con mucha sabiduría, que es tanta la fuerza de la campana en Compostela que hasta los vinos de los toneles del Franco mejoran gracias al latido de las campanas, porque claro, al sonar sobre la madera hacen una especie de eco, de resonancia mística y misteriosa, y convierten a los vinos, que ya son de por sí de buena calidad, en una calidad más excepcional. O sea que todo esto en Compostela es una especie de maravilla y de milagro, que si uno nace en esa ciudad, pues lógicamente con esa impronta va caminando por la vida. Pero ya que lo ha mencionado usted, probablemente la única circunstancia que hiciese de su infancia esa medio bomba no era solo haber nacido en una armería, porque la compañía que tenían le debían llamar algo así como los Zipizape, unos años después, cuando aparecieron, ¿no? Sí, claro, conforme fuimos creciendo, pues fuimos imitando un poco las hazañas de Zipizape, aunque el personaje de aquella época más característico era Roberto Alcázar y Pedrín, que eran dos valientes. Hoy sería imposible volver a ese mundo del cómic con personajes como Roberto Alcázar y como Pedrín, porque los tacharían de machistas. Yo esos ya no los recuerdo, ¿cómo eran? Eran dos salvadores de la patria en arriesgadas misiones que lo podían todo y que llevaban sobre sus cabezas la invita gloria del imperio nacional sindicalista. Entonces eran como el Cid Campeador en versión de cómic. Por cierto, el Cid Campeador, y no es por desmistificar, hoy sería un machista bélico y sería despreciado por la sociedad, porque claro, sería un pendenciero, aparecería en la crónica de los sucesos, y sin embargo en un momento determinado de la historia pues aparece como una gloria nacional a la que se rinde tributo con himno, bandera y banda de música. Por reconducir un poco esto, una de sus misiones y de las de su hermano en conjunto cuando eran pequeños era ir los jueves a la feria, creo, ¿no? Sí. Cuéntenos eso, ¿a qué iban? Pues ¿Qué análisis sociológico iban a hacer allí? Bueno, hay que situar todo en un contexto de la ciudad. La ciudad esta era tan íntima, era tan entrañable, que la feria de ganados, que ahora anda por Salguiriños o por Amio, por ahí adelante, no sé por dónde anda bien, pero... En Amio ahora, creo. Sí, en Amio creo que ahora, porque es itinerante. Debe ser porque para evitar que las vacas se vuelvan locas le cambian de paisaje y de ubicación. Pues se celebraba en el Coto de Santa Susana, o sea que había una mezcla ciudadana en la que las vacas coincidían con los curas, con los estudiantes y con... Entonces era un espectáculo semanal muy atractivo, el ver cómo a una ciudad
que tenía cierta apariencia urbana y cierta característica de ciudad en el sentido pleno de la palabra, que se viera invadida por el sector de lo rural. Entonces mi hermano y yo decidimos faltar a clase los jueves para comprobar sociológicamente el estado mental de las vacas, ya por los años 50, Fíjense muy avanzados, los años ustedes, 50 y tal. Fíjense ustedes. Entonces, ¿cómo hace se podía 50 comprobar? años. Pues cómo caminaban las vacas de regreso hacia los camiones que las transportaban. Si las vacas iban con la cabeza baja, iban taciturnas y tal, obviamente esas vacas habían sido vendidas y como cambiaban de dueño iban poseídas de la nostalgia y quizá de la melancolía. Sin embargo, las vacas que iban garbosas y que enseñaban sus cuernos como trofeos triunfales, pues quedaban con su propietario anterior. Ese era el análisis sociológico que hacíamos en aquella Compostela tan difusa, tan diversa, que era maravilloso aquel mundo. Aquel mundo había desde una divina que se llamaba Argentina, hasta el señor que vendía la suerte del pajarito. Era una especie de Compostela de un mundo mágico, encantado, la corte de los milagros. La divina era una señora argentina, la divina era una señora a la que le ponía su marido, que era un señor corpulento, muy canoso, le ponían una venda y entonces aquel señor le preguntaba a su mujer: vamos a ver, adivina, ¿qué lleva este señor en la cabeza? Y ella contestaba: una gorra. Primer acierto. ¿Quieres saber de males, de infortunios, de amores o de algún familiar que tiene en Argentina? ¿Quieres saber de un familiar que tiene en Argentina? Y claro, la gente se veía sorprendida por aquellas artes adivinatorias Entonces era un mundo tan maravilloso que creo que convenía mucho más faltar a clase para poder ir aprendiendo en esa gran lección de la vida que era aquella Compostela tan entrañable y tan maravillosa, que la recuerdo pues, con esa emoción que da en la vida todo lo que tiene así pátina de encanto. Y la verdad es que no ha perdido esa magia, Santiago. A usted le tiene, permítame la expresión, enganchado. Ha escrito varios libros ya sobre Compostela. Sí, parece que Compostela y yo somos así una especie de amor y odio, como ocurre en todos los matrimonios. Claro, no podía ser menos. Entonces uno, sin querer, un día se encuentra enganchado y poseído de la ciudad. Y como la ciudad es una especie de jaula encantada en donde todos los pájaros te suenan al oído tan maravillosamente, pues uno va eso, retomando esas sensaciones santiaguesas. Y sí, las expresé en algún libro. Mi primer libro se titula Siete puertas a Compostela y es una especie de recorrido sentimental que nace en la Plaza del Obradoiro, donde en el misterio de una noche en la que todo está envuelto por la bruma, se escuchan unos pasos, y son los pasos de un elegante médico compostelano que lleva en sus brazos una niña. La niña va a ser cristianada en lo que es hoy el Hostal de los Reyes Católicos, que en aquel momento era hospital provincial, después de haber sido hospital de peregrinos, y ni más ni menos que esa niña es alguien que a lo largo de los años se convertirá en el símbolo de la poesía. Alguien que, como se dijo de ella, llevó en la frente en la estrella en Obico un cantar, es Rosalía de Castro. Cuando una ciudad tiene esas referencias de poesía tan emocionantes, pues uno tiene que sentirse enganchado por ese marchamo. Y luego que en Compostela habla todo. Don Ramón del Valle Inclán decía en una ocasión, al pasar por la Plaza del Obradoiro, que recordaba el grandioso banquete del arzobispo Gelmírez con la reina doña Urraca, y que allí el arzobispo, poseído por el alcohol y la embriaguez amorosa, acariciaba suavemente la mano de doña Urraca. Y alguien le preguntaba a don Ramón: ¿pero usted cómo lo sabe? Dice: calle usted, imbécil, dice el gran don Ramón al contertulio, porque uno de los comensales era yo. O sea, no puede haber ninguna ciudad en donde la leyenda y el encanto vayan tan entremezcladas. Sí, sí, en cierto modo Santiago me enganchó, y de todas formas a veces estoy totalmente despotricando contra Santiago, que me molesta la lluvia, que quiero marcharme, y cuando me voy pues tengo un ansia de volver, sí. Ahora, la verdad es que es una historia de amor y odio, como tienen que ser todas las historias, porque si todo va piano, piano, va mal, ¿eh? En su casa también hay una historia de amor y odio con su mujer. Diga que no, en la tele, que le puede caer después una buena. Una más. Una más. Hombre, un matrimonio bien avenido, si no tiene disparidad de criterios, no es un matrimonio bien avenido, ¿no?
en todos los matrimonios, y el mío no iba a ser una excepción, pues sí hay momentos de eso, de acercamiento amoroso, de cordialidad, y luego hay unos grandes momentos, la mayor parte del tiempo, en la que no se hablan. Entonces, lógicamente, puede haber en todos los matrimonios eso. Yo no voy a ser una excepción, pero procuro, la verdad es que estoy casado con una santa. Todos dicen lo mismo. ¿Será porque están saliendo en la tele? No, 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 yo lo digo con razón. Y ahora ¿Cómo se llama explico. su mujer? Nieves. Así le hacemos el homenaje Sí. completo. No, no, y además aprovecho para pedirle perdón, como en aquellos programas, ¿no? Aprovecho para saludar y tal, y pedirle perdón a mi mujer que me estará escuchando. La verdad es que comprendo que es difícil convivir con un ser como yo. ¿Qué queda de aquel chaval tan rebelde de la Rúa de Villar correteando por aquí, por Salomé, en el Diego de ahora? ¿Queda algo entonces? Siempre queda algo, ¿no? Queda pues eso, el ansia de vivir, vivir la vida en cualquier instante, en cualquier ciudad y en cualquier rincón, y sobre todo el ansia de haberse contagiado y de haber tenido la maravilla y el privilegio de ser ciudadano de esta encantadora ciudad. Debe quedar eso y luego la esperanza de seguir caminando con toda la ilusión del mundo. Y yo recuerdo que yo soy un hombre de muchas vivencias literarias, porque creo que sin literatura es imposible caminar por la vida. Y recuerdo que un libro muy cursi, que leí en los años de la infancia, o quizá en los primeros años del bachillerato, un libro de un Luca de Tena, Edad Prohibida, era un libro así de muy acaramelado. Tenía unos versos que decía: y vuelve a tu amor primero, que aún tienes caliente el nido, ¿no? Entonces, un poco en contestación a esa pregunta, uno quiere volver siempre a ese recunchiño en donde nos sentimos siempre tan felices. Pues queda eso, la memoria y la ilusión de la vuelta siempre. Y de una persona tan tierna y tan poética, el otro lado, la otra cara de la moneda podría ser, por ejemplo, la presidencia de ese club de fumadores, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Club Epicur de Fumadores de Puros Habanos de Galicia. Eso es reivindicar y reivindicar. Sí, eso es reivindicar en un mundo en el que, por lo visto, fumar es un delito, ¿no? A mí fumar me gusta mucho. Yo estoy convencido que el tabaco no es tan malo como dicen, ni tan bueno como digo yo. Y entonces, como soy un fumador de puros contumaz hasta el máximo error, sé que me hacen daño, pero también me producen una satisfacción así muy, muy sensual. Y el humo es la voluta que te envuelve en esa especie de... Ya lo dijo Sara Montiel, ¿no? Que además, fíjate la cantidad de amores que le salen a Sara Montiel, por algo será. Pues entonces este club es un club reivindicativo, y además nos anima mucho el que los americanos digan que el fumar es tan malo, cuando es el país del mundo en donde creo que se hacen todas las cosas horriblemente. Yo sería feliz, más feliz aún, si desapareciera un día del mapa los Estados Unidos. Qué tajante. Sí, sí, porque entonces se acabaría la pena de muerte. O sea, un país que presume de demócrata y que mantiene en sus estados la pena de muerte es un país tan miserable, tan despreciable y tan execrable, que no debe existir en la faz de la tierra. Es vergonzoso, pero desgraciadamente no es el único país donde, sí, porque lo copian. Existe. Porque lo copian, ¿no? Y cuando hablamos de tanta civilización, cuando hablamos de tanta solidaridad, cuando hablamos de que estamos viendo esas lacras humanas, ahora mismo, por ejemplo, el indigno trato que se le están dando a los emigrantes que llegan aquí, cuando, por ejemplo, esta tierra fue una tierra de inmigrantes. Sí, y yo me preguntaba estos días, ante esa avalancha de noticias, ¿y si tenemos que volver? Porque habrá que hacer una reflexión en alto. No todos los tiempos son maravillosos y tal. Y los gallegos, concretamente, junto con los judíos, hemos sido el pueblo más errante del mundo. Hemos encontrado acogida, lo hemos pasado muy mal por esas tierras de Dios, y sin embargo ahora estamos aquí, en España, en los pueblos de España, pues propiciando un trato en donde la xenofobia pues está aumentando, y habrá que preguntarse muy en alto y muy radicalmente, ¿y si tenemos que volver, qué pasa? ¿Y por qué será que desde los medios de comunicación no se anima a la gente a ser menos xenófoba? Sí, yo creo que los medios de comunicación y todos los que estamos en este oficio, en este momento estamos un poco contagiados de la moda, ¿no? Y la moda es hablar mucho de política, hablar mucho de... cuando la gente a lo mejor necesita otras cosas, ¿no? Porque yo creo que el periodismo en toda su extensión debe ser formador, informador,
Yo creo que hay tres condiciones para el periodismo: formar, informar y divertir. Y creo que desgraciadamente en cierto modo se están perdiendo un poco, ¿no? Dilapidando. A lo mejor es el cambio de milenio. Si yo todos los males se los achaco al cambio de milenio. Y hablando de moda, a usted no sé si le interesa mucho o poco la moda, pero sí le importa muchísimo su vestimenta, su apariencia. Y yo sé, porque me lo dijo un pajarito, que tiene algo así como 500 corbatas. Sí, Vamos a fijarnos en la de hoy. Sí, la de hoy es una caballito, sí, un moro. Un moro. Parece un moro, ¿no? Yo Parece creo que el parece un apóstol, moro. pero yo sin gafas es que... Sí, un moro, y aquí muchos moros y tal. Sí, sí, yo, es una de mis, quizá la única colección que tengo, que mantengo ahora, ¿no? No puedo coleccionar cuadros, no puedo coleccionar, entonces pues me limito a coleccionar corbatas, y cada viaje que hago pues compro una corbata, y cuando puedo compro una corbata, y cuando alguien me regala una corbata me pongo muy contento. Pero es cierto que tiene algo así Y como tengo 500. aproximadamente 500 corbatas. Qué barbaridad. Deben pasar ya de las 500. Unas usables y otras ya no usables. Todas las corbatas esas que ya cumplieron su ciclo vital, que son de tergal, que ya no se llevan, o que son de otra tela, que ya cumplieron su uso, que no están a la moda porque son muy estrechas y tal, entonces las conservo y las guardo en unas bolsas y las arrincono. Y luego las otras, la de uso diario y tal, las guardo, las tengo, vamos, en el armario, con unos alambritos y tal, y pretendo algún día el colocar, si me dejan, en el fallao de una casa que tengo en las afueras de Santiago, en Cacheiras, en Perelas, y en el fallao, en la parte superior de la casa, unas barras de metal, ir colocando ahí las corbatas. Siempre tuve una gran afición a las corbatas. Recuerdo que cuando era niño, pues había unos señores que iban con las corbatas en el brazo vendiéndolas por las calles, y mi madre me decía que yo parecía un corbatero, porque el primer soporte que tuve a las corbatas fue el del brazo, y ahora no las tengo así, y cambio de corbata todos los días. Me he visto en función de la corbata. No me diga. Sí, primero busco la corbata. Qué complicado, ¿no? Si no, primero busco la corbata, entonces digo, bueno, pues la camisa que llevo hoy tiene que coincidir con el tono de la corbata y el traje y tal. Esta mañana, por cierto, cuando me vestía, pues estuve haciendo experimentos y dije, bueno, traje azul, camisa azul y toda esta corbata que lleva un tono así rojizo, pero que no abandonó el tono azul. Pero será coqueto, Diego Bernal, y nosotros que nos parecía que no lo era tanto. Todos los hombres, mira, hay dos cosas en el mundo que son absolutamente fáciles de demostrar y que niega todo el mundo. Todos los seres humanos tenemos un componente grandísimo de coquetería. Entonces, cuando alguien te dice, yo no me arreglo nada, con un trapito voy totalmente... Esa persona resulta que tiene unas dosis inmensas de coquetería. Y otra cosa es la seducción. Nunca los hombres seducimos. Siempre estamos siendo seducidos por las mujeres, que sois mucho más listas, mucho más encantadoras y con muchas mejores armas. Estoy Entonces, de acuerdo. Cuando un tío te dice, esa tía la tengo loca, está haciendo el imbécil, o sea, de una manera radical y absoluta, porque lo que pasa es que ese tío está totalmente sometido al imperio, por cierto, maravilloso imperio de esa tía, pero nada más, no pasa nada más que eso. Bueno, a mí no me gustaría que acabásemos la entrevista sin hablar de su profesión, pues que, entre otras cosas, porque podrían matarme. Entonces, cuando hace algo más de 30 años empezó usted en la agencia EFE, ¿colmaba aquello sus aspiraciones como periodista? ¿Encontró lo que esperaba en esta profesión? Cuéntenos eso. Yo digo que, más que periodista, soy juglar, porque voy por la vida contando la vida y contando los sucesos. Y lógicamente en este siglo y en el próximo no tenía otra dedicación más plena y más próxima a mis deseos que el periodismo. Hombre, el periodismo para mí, siempre digo que periodismo es mejor que trabajar. Ha sido una maravillosa aventura, he vivido experiencias extraordinarias. En la agencia EFE estuve 31 años y me parece, ahora volviendo un poco la vista atrás, me da la impresión de que estuve 3 meses. Porque hice de todo, ha sido una época maravillosa. Hoy la agencia EFE, desgraciadamente, está viviendo un triste momento y está en crisis, y es una pena, yo lo lamento, porque es parte de mi vida y le tengo un inmenso cariño y creo que ha sido un momento muy importante. El periodismo me ha permitido viajar, me ha permitido conocer
a seres de tipología más diversa, me ha pretendido contar muchas historias, pero al lado del periodismo más vital y el de la agencia EFE, que me ha valido además para poder comer y para que los míos comieran. Importante. Y para juntar algunas cosas y tener algo y tal, y a lo mejor el día de mañana una pensión, cuando sea muy viejecito y todas esas cosas, pues me ha permitido el desarrollar una actividad profesional de la que me siento satisfecho, pero que me parece que ha sido corta, muy corta, porque 31 años en periodismo son exactamente como la sombra fugaz en el viento, es un instante, nada más. Y claro, no se ha resistido a conocer todos los medios de comunicación. ¿Con cuál se quedaría? Con la prensa escrita. De todos los medios, hombre, todos los medios tienen su encanto, ¿no? La televisión es un medio encantador, en la que además hay una proximidad con el televidente, entras en su casa y le dices buenas noches amigo, buenas tardes, buenos días y tal, ¿cómo estás? Y tal, si estás cenando ahora, si estás comiendo, si estás desayunando, me siento aquí contigo y te voy a contar, es mira, estupendo, yo soy fulano de tal y vengo aquí y tal, y la cámara me quiere y te digo que la vida es maravillosa y tal. Es un medio que sí, que te permite llegar a los hogares, sentarte con la gente. La radio es la cercanía, la compañía íntima, el susurro. El periodismo escrito es la reflexión. Quizá el tono, por muy rápido que sea la escritura, es el tono de la pausa, es en la que te reconcentras más contigo mismo, eres más íntimo, dices lo que piensas, es más difícil el disimulo y creo que además, y tiene después el soporte de la brillantez literaria. Yo creo que el periodismo escrito para mí es el más arriesgado, porque lo escrito prevalece, entonces la tontería, si algún día la dices o la escribes, queda ahí, y es el verdadero periodismo, aunque el periodismo en cualquier medio, en radio, en prensa y televisión, será siempre, afortunadamente, incluso en internet, que es una moda que se lleva ahora, porque claro, vivimos en un tiempo tan desacralizado que la gente te dice, te mando un correo electrónico. No, yo prefiero el valor inmenso de la correspondencia con caligrafía. Pero volviendo a la contestación de la pregunta, el periodismo, el escrito es el que más me gusta, pero cualquier periodismo va a ser siempre como sembrar en el viento. La noticia se va a ir con la mañana o con la tarde y la noticia se va a quedar ahí en el espacio infinito del viento. Entonces ya nos hemos enterado de que le apasiona la literatura, porque lo dijo, la poesía, porque nos lo ha demostrado, y lo que más le gusta de todo el mundo, lo que más le gusta en esta vida, ¿qué es? ¿Qué sería? Las señoras. ¿Cómo lo dice? Es que si digo otra cosa disimulo, y yo creo que el arte de la sinceridad es fundamental. Pues lo que más me gusta del mundo son las señoras, sí, así con mayúscula y tal. Bueno, creo que su propio hermano, Farruko, dice que el humorista tendría que ser usted. Pues Farruko dice cosas serias siempre, sí, puede ser. Hombre, son humores distintos, ¿no? Farruko es un humorista profesional y yo soy un señor que afortunadamente tengo sentido del humor, que es lo más importante que hay en el mundo. Creo que había una norma, creo que hay una norma teológica que dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Yo la cambiaría por el sentido del humor es el principio de la sabiduría. Y que tengo sentido del humor, que procuro aplicarlo en las más diversas facetas de la vida y que además me ayuda a tener un componente de sentido de humanidad, de la cordialidad y de caminar por la vida con cierta seguridad, a lo mejor tapando todos esos quiebros tímidos que tenemos las personas. Es que fíjese con qué frase tenía previsto cerrar yo la entrevista, muy al hilo de esto, lo vamos a hacer. No hay espíritu perfectamente conformado si le falta el sentido del humor. ¿Estamos de acuerdo, además? Plenamente de acuerdo. Bueno, ha sido un verdadero placer, Diego. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Muchas gracias y hasta mañana.